En esta ocasión eh, estamos comenzando allí una grabación para poder tener a disposición esta charla que nos ofrece ahora el doctor Salvador Salazar, eh, que es orgullosamente egresado de nuestra universidad en la licenciatura de Sociología y después, bueno, pues ha caminado por el mundo. Salvador Salazar es profesor investigador del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en estudios humanísticos en el área de filosofía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y doctor en estudios científicos sociales en el área de comunicación, cultura y sociedad por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha dedicado su trabajo de investigación académica en torno a los colectivos juveniles, las violencias y la ciudad fronteriza. Entre sus publicaciones recientes se encuentra Cuerpos estigmatizados, cuerpos precarizados, el mercado sexual en Ciudad Juárez, México, del 2019. El libro también Jóvenes, Violencias y Contexto Fronterizo, la construcción sociocultural de la vida, muerte en los colectivos juveniles, Ciudad Juárez, México, del 2016. Y La cárcel es mi vida y mi destino, producción sociocultural del castigo, la vida del joven en prisión, del 2015. En el 2018 participó con el equipo de defensores de los derechos humanos como perito especialista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Alvarado Espinosa y otros contra México, que significó la primera sentencia condenatoria al Estado mexicano por el caso de desaparición forzada en el contexto de los operativos conjuntos militares. Actualmente está por concluir un proyecto de investigación auspiciado por el Fondo Ciencia Básica CEP-CONACYT, bajo el título Del régimen estético a la exclusión negación a las trayectorias sensibles de la memoria, experiencia biográfica juvenil en el mercado sexual en Ciudad Juárez, México. Ha participado como profesor invitado en programas de posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Instituto Superior de Profesorado para la Educación Inicial, Provincia de Buenos Aires, Argentina, y el Instituto Iberoamérica, Universidad de Salamanca, España. Entonces, pues adelante, tocayo, con este cariño y cercanía que tenemos contigo. Escuchamos tu charla, que será muy interesante. Bueno, pues buenos días. Sí me escuchan bien, ¿verdad, tocayo? Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, pues lo primero es un agradecimiento por la invitación. Efectivamente, como menciona Chava, orgulloso egresado de ahí de la Autónoma de Aguascalientes, orgulloso gallo, ¿sí? Pero sobre todo realmente cuando Chava me contactó por ahí a principio del año, antes de que se generara toda esta problemática del confinamiento y la pandemia, para participar en las jornadas, pues lo primero que dije, bueno, tengo varias gentes conocidos, a quien tengo profesores que me formaron en un momento inicial, ya que les tengo un enorme respeto y cariño, y que en gran medida, pues lo que he venido desarrollando en mi corta trayectoria académica, pues viene a representar mucho de aquellas inquietudes iniciales que un servidor tuvo al momento de pues, estudiar la licenciatura en Sociología en Aguascalientes, ¿no? Una experiencia muy bonita y en ese sentido, pues simplemente, efectivamente, reiterar mi agradecimiento, mi enorme cariño y pues seguir efectivamente en el trabajo académico, que es un trabajo muy bonito, que es un trabajo efectivamente de mucha responsabilidad, que yo considero que es un trabajo que exige solidaridades con otros ámbitos y otros espacios, y que también creo que es un trabajo que políticamente también nos coloca y nos posiciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, reiterar el agradecimiento y, bueno, entendiendo también la dinámica de lo que plantea esta sesión, me pidió mi tocayo, me pidió Chava, que bueno,
hicieron una primera participación aproximadamente unos 45 minutos, para luego, pues efectivamente favorecer un momento de intercambio, de discusión, de diálogo que efectivamente siempre enriquece la apuesta, ¿no? Por parte de quienes exponemos y quienes estamos presentes aquí. Entonces, bueno, primero quisiera iniciar con el porqué de haber titulado mi participación como Necropoderes y desanclaje ético-político en torno a los cuerpos juveniles en el norte de México, en la región norte de México. Efectivamente, bueno, yo tengo, bueno, fuera de haber deambulado por varias partes del mundo, como menciona mi tocayo, tengo ya 14 años de estar acá en la frontera, en Ciudad Juárez, trabajando en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y si bien previamente llegué a tener un contacto mínimo, esporádico, con la frontera, para mí ha sido una experiencia muy grata, muy enriquecedora, pero muy exigente el haber pues llegado acá, ¿no? Haber efectivamente experimentado una lógica de vida, dinámica de vida que si bien en algunos aspectos confluye similar a lo que acontece en otras regiones como la parte centro-occidente, donde nos ubicamos, de donde yo vengo, donde estamos la mayoría de nosotros, bueno, también tiene una serie de particularidades que efectivamente han permitido a un servidor ir planteando toda una ruta de lectura, de interpretación, de discusión frente a lo que he observado junto con otras colegas, junto con otros colegas acá en la región de la frontera y que nos ha exigido efectivamente enmarcar una serie de categorías, una serie de líneas de discusión, pues para buscar, entender, comprender, colocar en el espectro de la lectura pues, lo que acontece en nuestras fronteras, ¿no? Y entonces, en ese sentido, haber titulado mi participación como Necropoderes y desanclaje ético-político en torno a los cuerpos juveniles tiene una intención inicial, efectivamente es dar a conocer cómo se ha venido planteando estas inquietudes, estas interrogantes desde la experiencia de un servidor junto con otros compañeros en torno a lo que hemos visto y lo que hemos experimentado en la frontera, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a girar la participación del día de hoy y propongo para ello, pues plantearlo un poco en tres rutas, ¿no? Tres trayectorias. Una primera, un poco caracterizar el contexto de la frontera, que si bien efectivamente sé que varios de ustedes han entrado en contacto, lo conocen, lo ubicarán, pero sobre todo caracterizarlo en función de conectarlo con un segundo momento que tiene que ver con esta categoría del necropoder, que está anclada y que está relacionada con el enfoque de la necropolítica, que se lo debemos a un filósofo camerunés, Achille Mbembe, y que en gran medida varios consideramos que efectivamente en los últimos años nos permite dar un giro hacia cierto énfasis que se había presentando en la lectura, en la discusión en la academia, donde la categoría importante, fundamental del biopoder en el sentido Foucaultiano, pues estaba de manera importante colocada, ¿no? Y en ese sentido, entonces, esta tensión o esta relación entre estos dos enfoques, el biopoder y el necropoder, ha sido un encuadre muy importante para un grupo de investigadores que acá desde la frontera, pues hemos tratado de colocar una lectura frente a lo que estamos observando y viviendo en los últimos años, que de entrada lo digo, es un escenario altamente problemático, ¿no? Altamente inquietante. Y en un tercer momento, si bien definiré y abordaré qué entender o qué planteo por este término de necropoderes, por qué coloco, si se fijan ustedes en el título de mi participación, de manera, lo que decir, estratégica, no es un problema de redacción o de sintaxis, por qué coloco, previo al término anclaje ético-político, por qué coloco el des entre paréntesis, ¿no? Que tiene efectivamente, repito, una intención de fondo. Y con eso un poco plantearé una discusión al final. Pero en el Inter también quisiera, bueno, colocar, si bien hay una diversidad de fenómenos que se han venido presentando y que han venido ahí entretejiendo, en el caso no solamente de la frontera, de diversas regiones del país, pero en gran medida
en la frontera y que nos dan cuenta cómo se han configurado estos necropoderes, esta necropolítica en general en este contexto, me voy a remitir en un tercer momento al fenómeno específico de la desaparición forzada. No es el único, hay diversas expresiones que están ahí alrededor de ellos, sin embargo tomé la decisión de considerar ello, sobre todo en gran medida porque esto se relaciona con una experiencia que por ahí Chava comentaba al momento de presentar lo que he venido realizando en los últimos años, que fue para mí una experiencia muy bonita, muy demandante realmente, pero fue interesantísima porque me permitió a mí entrar en un contacto muy estrecho, no solamente con organizaciones de derechos humanos, que hay organizaciones muy fuertes, muy sólidas aquí en la frontera, de Derechos Humanos Paso del Norte, que es una gran organización, o el Centro de Derechos Humanos de la Mujer en la ciudad de Chihuahua, que han sido pilares en el abordaje y la defensa de los derechos en torno a diversos fenómenos como el feminicidio, como la desaparición, en fin, como las estrategias de militarización que se han presentado de manera muy fuerte acá en la frontera. Pero en gran medida también esa experiencia me permitió entrar en contacto con la familia, quienes están vinculados o relacionados de manera muy directa con quienes han enfrentado, quienes están en condición de desaparecidos. Creo en gran medida que este fenómeno de la desaparición forzada, primero, no es exclusivo de la frontera. En diversas regiones del país hay un panorama muy complicado en ese sentido, pero en gran medida, efectivamente, desde la frontera permite ver y permite permear, permite observar cómo efectivamente se ha venido configurando desde hace varios años toda una lógica donde la gestión en torno a la vida y a la muerte ha estado ahí de manera clara y presente a partir de un tejido muy perverso entre poderes que no solamente se relacionan con el narcotráfico, con eso llamado el crimen organizado, sino de una manera muy clara y muy contundente con actores anclados y ligados al Estado, ¿no? Entonces, plantearé un poco, ejemplificaré con ello, me permitiré colocar un video para que no se vuelva tan pesado y monótona mi exposición, pero en gran medida, bueno, en esas tres rutas colocaré mi participación el día de hoy. En ese sentido, la primera ruta, y que es una ruta importante, tiene que ver con lo siguiente. La perspectiva de la necropolítica es una perspectiva que efectivamente ha venido a colocar una reflexión fundamental en los últimos años frente a cómo se ha gestado, no solamente por actores separados o actores relacionados, repito, con el narcotráfico, el narcomundo en general, sino en gran medida desde el propio Estado, desde las propias lógicas de gobierno en torno a los cuerpos, cómo se ha venido presentando un régimen anclado más en la lógica efectivamente de gestionar la muerte que sobre la vida, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el enfoque de la necropolítica, hay varias colegas, varios autores, por ejemplo, está Ariadna Esteves de la UNAM, que es una estudiosa muy interesante del fenómeno de la necropolítica. Lo que ella plantea es, efectivamente, Membe nos permite colocar una lectura que desde una perspectiva decolonial nos ubica desde la condición de los márgenes. En gran medida, la perspectiva de la biopolítica, uno de los debates que se han planteado en torno a ello, y sobre todo a partir de los planteamientos de Foucault, o referiré también en algunas cuestiones a Gamben o Esposito, pues no podemos perder de vista que, como dice Ariadna Esteves, en gran medida se enmarca dentro de un contexto donde gran parte de la racionalidad eurocéntrica está presente. En cambio, el enfoque de Achille Membe permite efectivamente colocarnos en los márgenes, colocarnos en la periferia, colocarnos en la frontera, no solamente desde una lógica de lo territorial, desde una lógica de lo espacial, sino también desde una lógica de lo político y de lo social, los márgenes de quienes entran en las condiciones de reconocimiento y que por lo tanto en estos márgenes, en una condición altamente excluyente, son quienes representan esos cuerpos fácilmente eliminables, fácilmente desechables o que entran en esta lógica del régimen en torno a la muerte. Y en ese sentido, entonces, pues para mí estar en un contexto de frontera, pues es altamente motivante para colocar este tipo de reflexión. Y como tal, quisiera, por ejemplo, marcarlo a partir de una definición de un texto genial, muy bueno, que es una referencia obligada para entender todo esto, que es el texto de Capitalismo Joven.
El texto de Capitalismo Gore, de una amiga muy entrañable, Sayak Valencia, del Colegio de la Frontera Norte, donde a partir de un análisis muy exhaustivo permite efectivamente entender cómo eso llamado el necrocapitalismo, que coloca ya como categoría interesante, ha tenido sus implicaciones, sobre todo en la región de la frontera, ¿sí? Y me permitiré plantear citar lo siguiente a partir de lo que menciona Sayak en torno a la frontera. Dice ella: necropolítica es una suerte de contrabiopoder ligado al necrocapitalismo. Cuerpos concebidos como productos de intercambio que alteran y rompen las lógicas del proceso de producción del capital, ya que subvierten sus términos al sacar de juego la fase de producción de la mercancía, sustituyéndola por una mercancía encarnada literalmente por el cuerpo y la vida humana, a través de técnicas predatorias de violencia extrema. Cierro cita. Es decir, efectivamente lo que nos coloca aquí en torno a una experiencia con respecto a la frontera es que en la frontera viene a transformarse este sentido establecido de la idea del capitalismo, la lógica de la gestión en torno a la vida para favorecer cuerpos productivos en torno al capital, para ahora colocarnos frente a la rentabilidad, ¿sí?, de estos cuerpos, de la violencia extrema sobre estos cuerpos como elementos altamente rentables en este llamado por Sayak como necrocapitalismo. Y en ese sentido, entonces, efectivamente, entender el contexto de la frontera a partir de una serie de líneas fundamentales, de rutas de análisis fundamentales, cobra relevancia. En general, me remitiré a tres marcos de referencia para entender la complejidad que se vive en torno a la frontera. Y el primero, efectivamente, es dar cuenta de cómo se ha venido configurando y que ha favorecido esta gestión en torno a estos cuerpos que entran en esta connotación efectivamente de cuerpos que como mercancía, que encarnan la lógica de la mercancía y que por lo tanto son fuertemente eliminables. Entenderlo, por ejemplo, en un primer momento, a partir de un modelo económico, social, basado en la lógica hiperconsumista, en la cual los cuerpos, en este caso los cuerpos juveniles, son o forman parte de criterios de selectividad y de privilegios frente a otros más que son desplazados a las márgenes, la mayoría, ¿sí? Una lógica altamente perversa. Perdón que me detuve, pero me apareció una serie de letreros aquí en la plataforma, pero bueno, creo que todo está bien, ¿verdad? Me están escuchando bien, ¿verdad? Sí, escuchamos muy bien. Ok, disculpen, ¿eh? Eso como un primer aspecto importante, ¿sí? Sí, estamos efectivamente en un contexto donde estas implicaciones de este modelo necrocapitalista está presente en torno, sobre todo en gran medida, en torno a los cuerpos juveniles, basado en un fuerte modelo de expropiación de la vida de estos cuerpos, ¿sí? En ese sentido, lo mencionaba, estamos en una situación altamente delicada en estos días con respecto a la pandemia. Lo sabrán ustedes, Chihuahua regresa al famoso semáforo rojo, pero por ejemplo, a ver, se considera, porque la presión es muy fuerte por parte de la industria maquiladora, que esta no cerrará, porque es sector privilegiado, no debe cerrar, y por lo tanto es donde se están magnificando todos los contagios y por lo tanto un número importante de fallecimientos frente a los trabajadores operarios en la industria maquiladora aquí en Ciudad Juárez. Eso por un lado. Por otro lado, otro aspecto que nos permite también comprender este paisaje en torno a esta necropolítica, perdón, a este necrocapitalismo, como menciona Sayak, en el caso de la frontera, es, y remitiéndome a una categoría de Rosana Reguillo, es efectivamente cómo se ha venido configurando una ciudad bulímica. Es decir, una ciudad que efectivamente parte de lógicas de inclusión excluyente, en la cual devora las fuerzas vitales de sus habitantes, de los individuos, de los sujetos, para que después que simplemente desechables, ¿sí?, como esta carne que fue rentable para los intereses de un capital. Y que deambulan, por lo tanto, estos desechables en condiciones de precariedad y en condiciones de marginalidad creciente, ¿no? Y un tercer aspecto, y esto lo ligaré más adelante con una lectura desde los planteamientos de Agamben en torno a la crítica que plantea el biopoder de Foucault,
tiene que ver cómo se ha venido gestando y cómo se ha venido planteando, sobre todo, y varios colocamos como un ejercicio incluso muy perverso de laboratorio, en el caso de la frontera, un contexto basado en un régimen de excepcionalidad. Es decir, donde el endurecimiento de políticas de seguritización y que entre sus diversas estrategias ha sido la implementación del miedo y el terror como modelo punitivo, ha estado claramente articulada, por ejemplo, en el caso acá de la frontera, con lo que vino a significar en un primer momento los llamados operativos conjuntos militares, que estamos hablando en un periodo entre el 2008 al 2013, 2014, y en la actualidad, aun y cuando se molesta el excelentísimo del Palacio Nacional, con la llamada Guardia Nacional y con toda la implementación muy dura, muy fuerte, muy coercitiva en relación a el proceso, al fenómeno migratorio aquí en la frontera. ¿Sí? Entonces, en general, hay otros aspectos que están ahí, pero para poder colocar en general este mapeo, este paisaje de cómo se ha venido gestando y cómo se ha venido articulando este escenario altamente rentable para las lógicas de este necrocapitalismo, para las lógicas de estos necropoderes, plantearía esos tres elementos como tal. Esto entonces me lleva y me coloca, más allá de una discusión más descriptiva, lo vamos a ver ahorita en el tercer momento cuando hablemos del fenómeno de la desaparición forzada, me coloca frente a una discusión importante y clave, como mencionaba yo al inicio, que tiene que ver con lo que denomino aquí como la articulación tensa entre la biopolítica y la necropolítica como dos grandes marcos de referencia, desde los cuales permitiría leer cómo se ha venido instaurando este necrocapitalismo o lo que yo también, retomando un concepto de Rosana y de José Manuel Valenzuela, llamaría como una paralegalidad neoliberal. ¿Sí? ¿Por qué una paralegalidad neoliberal? El término de paralegalidad, como bien remite Rosana, hace referencia a un orden paralelo, algo que está ahí intersticialmente en esta dicotomía muy de la racionalidad moderna entre lo legal versus lo ilegal, pero que al final de cuentas en esa intersticialidad que queda ahí, en esa línea tenue, efectivamente se están de las lógicas que permiten favorecer toda esta instauración de estos necropoderes, en el caso específico, en el contexto reciente de diversas regiones y en particular acá en la frontera. ¿Sí? Entonces, hablar de paralegalidad neoliberal hace referencia efectivamente a entender cómo se ha venido gestando esta línea intersticial, una perversa línea intersticial, que efectivamente no queda en una condición de abstracción, que está contextual e históricamente ubicada. Contextual e históricamente ubicada frente a las implicaciones que mencionaba yo ahorita de un modelo económico y social que termina efectivamente por favorecer estos cuerpos que son cuerpos consumibles, cuerpos desechables. ¿Sí? En ese sentido, entonces, efectivamente, ¿por qué hablar de una articulación tensa entre biopolítica y necropolítica? ¿Sí? Y aquí me remito y cito entre comillas a Ariadna Esteves con lo siguiente. Dice Ariadna Esteves, diversos teóricos del biopoder no funcionan en todas partes y la categoría es insuficiente para explicar las relaciones de poder en el tercer mundo, violencias criminal y de Estado en las que el objetivo no es regular la vida, sino la muerte. Cito comillas. De entrada, efectivamente, lo que nos dice Ariadna Esteves y lo que plantea, por ejemplo, también Sayak y otros autores y otras colegas en torno a este concepto de biopolítica y en este concepto de necropolítica es que el primero, efectivamente, no hay que perder de vista que aun y cuando nos permite efectivamente discutir y ampliar y ligarlo con una serie de fenómenos que vienen aconteciendo en la lógica de la frontera, por ejemplo, el concepto de gubernamentalidad, considero que es un concepto interesante al respecto. Sin embargo, no perdamos de vista que efectivamente se colocan, se desarrollan dentro de un espectro, dentro de una espacialidad donde está todavía implícita cierta racionalidad, como mencionan ellas, de una lógica muy eurocéntrica frente al concepto de lo biopolítico. Y en ese sentido, entonces, el concepto de la necropolítica de Member consideramos que es un concepto efectivamente que nos permitiría, por ejemplo, responder a preguntas como ¿cómo es que un poder de la vida se ejerce contra la vida misma? O en otro sentido, ¿por qué un poder que se supone funciona asegurando la vida, produciendo la vida, ¿sí?,
protegiéndola, incrementándola. Este principio de la medicalización que plantea Foucault de manera muy clara, porque a partir de diversos dispositivos y tecnologías de ello, manifiesta más su potencial en torno a la muerte. Efectivamente, ya hace algunos años, creo yo, bueno, ya ahí en el doctorado habrán revisado, por ejemplo, este texto genial de Mbembe de Necropolítica, ¿sí? Y efectivamente es un texto que consideramos permite plantear una línea de lectura que lo que yo mencioné al inicio, desde la lógica de los márgenes, como esas lógicas donde efectivamente, como nos dice Mbembe, ¿sí?, esta condición que proviene desde la implementación del modelo de la colonia, ¿sí?, de estos lugares efectivamente donde se extraía la fuerza vital del esclavo para reproducir y volverse altamente rentable a los intereses de la corona, pues efectivamente a pasar los años sigue reproduciéndose en varios de estas zonas marginales frente a la lógica de control que sigue gestándose en varios centros y en varias matrices, no solamente desde el punto de vista económico, incluso desde el punto de vista político como tal, ¿sí? Y en ese sentido, efectivamente, Mbembe, con este concepto de necropolítica, este enfoque de la necropolítica, da un giro para describir estos mecanismos que establecen un control sobre quién puede vivir y sobre todo quién debe de morir, para sostener cómo en la historia colonizadora de Occidente los estados modernos europeos han clasificado la vida de sus sujetos en un sistema donde la muerte no es solo esperable, sino esto es duro y es contundente, sino altamente rentable, ¿sí? En particular, centra su atención en la estructura económica social racializada de la plantación, una figura clave de la época colonial, en la cual el esclavo enfrenta una triple pérdida, dice Mbembe: la pérdida de un hogar, la pérdida de los derechos sobre su cuerpo y la pérdida de su estatus político. Pérdida que equivale a una dominación absoluta en la que la vida queda alineada a un régimen de explotación desde el nacimiento y hasta la muerte social. En la introducción de su obra de Necropolítica, Elisabeth Fabir da clave al planteamiento del filósofo camerunés al sostener lo siguiente, y cito entre comillas: Achille Mbembe sugiere que los regímenes políticos actuales obedecen al esquema de hacer morir y dejar vivir, y sitúa la aparición de esta nueva forma de control durante el periodo colonial, momento de gran desestructuración de los límites entre la vida y la muerte que propicia el silenciamiento del cuerpo. También se alude en Necropolítica a la cosificación del ser humano, propia del capitalismo, que explora las formas mediante las cuales las fuerzas económicas e ideológicas del mundo moderno mercantilizan y reifican al cuerpo. ¿Sí? Cierro comillas. En ese sentido, entonces, efectivamente, un punto importante de partida constituye el enfoque biopolítico de Foucault. Sin embargo, consideramos varios que el enfoque biopolítico de Foucault no nos permite comprender, no nos permite entender efectivamente este giro donde ahora lo que entra en juego ya no es la gestión de la vida, sino ahora lo que entra en juego es la gestión de la muerte como dispositivo, como recurso altamente rentable, altamente capitalizable para los intereses de esto llamado necrocapitalismo o de esta paralegalidad neoliberal, ¿sí? Como tal, efectivamente, entonces, la necropolítica hay que entenderla también desde una lógica de conocimiento situado, que esto es bien importante y esto forma parte de los planteamientos no solamente que le debemos en gran medida a cierta teoría feminista, sino también que se lo debemos en gran medida a este giro decolonial, donde hay que entender y hay que colocar desde una lectura crítica las categorías que vienen marcando a partir de conocimientos y de experiencias situadas. Y en ese sentido, efectivamente, si bien el concepto de necropolítica es altamente potente para entender lo que ha venido configurándose en, efectivamente, el espacio de la frontera, en el escenario de la frontera en los últimos años, en esta gestión rentable en torno a la muerte, también es importante ligar, colocar una serie de elementos que complementan la perspectiva frente a lo que ha acontecido, y en ese sentido remitiré, por ejemplo, aún en esta crítica que se hace de una perspectiva muy eurocéntrica, algunas cuestiones de Agamben y de Esposito para complementar este marco.
Supongo que también conocerán a Agamben, ¿no? Su gran texto de Homo Sacer y su categoría de nuda vida, una categoría muy interesante que en gran medida Agamben, a diferencia de Foucault, enfatiza una lectura en torno a la crítica al concepto o a la idea del poder soberano, ¿no? Hay algunos autores que mencionan que en el caso, por ejemplo, de Agamben, a diferencia de Foucault, Agamben, por ejemplo, sí remite a una discusión más profunda, más antigua, que va incluso a toda una configuración de cómo se gesta desde la tradición de la Grecia clásica, toda esta idea en torno al principio de la soberanía. Pero en gran medida, por ejemplo, no podemos perder de vista que este concepto de nuda vida es un concepto interesante que remite a la figura del Homo Sacer, esta figura dentro del derecho romano que establece la condición de efectivamente que alguien puede perder la vida o efectivamente se puede matar a alguien si que entra en una condición de sacrificable, porque al entrar en una condición de la sacrificable, entonces sí entra ya en un sentido de reconocimiento como tal, ¿no? Este concepto de nuda vida es un concepto que varios autores acá o varias colegas en la frontera, por ejemplo, Julia Monarres es una gran académica del Colegio de la Frontera Norte, para mí una de las grandes académicas que tenemos por acá, no solamente en Juárez, sino en gran parte de la franja fronteriza, feminista. A ella le debemos, por ejemplo, quien acuñó el término de feminicidio sexual sistémico de manera clara y contundente para dar cuenta, no solamente en Juárez, sino cómo se ha venido presentando el fenómeno del feminicidio en diversas regiones del país. Y Julia Monarres, por ejemplo, tiene una serie de textos donde remite a esta categoría de nuda vida de Agamben para referir efectivamente y plantear una explicación, una ruta frente a el fenómeno del feminicidio, ¿sí? De estos cuerpos, mujeres, jóvenes, ellas pobres en su mayoría, que viven en condiciones de precariedad y que efectivamente pues, han sido asesinadas, ¿sí? Bajo condiciones muy duras, y que como tal, por ejemplo, en el caso acá de la frontera, por ahí Chava de León mencionaba un proyecto que estoy ahorita terminando sobre mercado sexual y violencia en la frontera, pues nos remiten a un caso muy duro, pero claramente da cuenta de ello, que es el caso del Arroyo del Navajo, ¿no? Que si se puede más adelante mencionaré al respecto. Esta categoría de nuda vida ha sido una categoría interesante, importante, que ha permitido ligarla en algunos momentos con la discusión en torno al enfoque del necropoder que plantea Achille Mbembe, y en gran medida también debatir frente a los planteamientos en torno a la biopolítica de Foucault. Yo me remitiré más en torno a los planteamientos con respecto a la idea de la excepcionalidad, ¿sí? El estado de excepción. Ustedes saben efectivamente que todo este debate en torno que plantea Agamben, en torno al estado de excepción, es un debate importante que retoma de toda una discusión frente a un político, jurista alemán, Schmidt, y que efectivamente a partir de él pues discute esta perspectiva en torno a la idea del estado de excepcionalidad o de estado de excepción. La condición de excepcionalidad, efectivamente, yo mencionaba ahorita que el enfoque que planteo esta categoría de paralegalidad neoliberal es colocarse o ligarse en la cuestión de lo intersticial. Es decir, es aquello que no entra ni en la definición de lo legal ni en lo ilegal, pero que está ahí presente y que efectivamente está a la par. Y en ese sentido, entonces, la idea de la excepcionalidad creo que permite anclar y ligar lo que ha venido aconteciendo, sobre todo en los últimos años, donde, por ejemplo, esta política dura, férrea, de seguritización que ha venido generada, establecida desde los diversos niveles del Estado mexicano, permitiría ejemplificar todo este debate y esta problemática frente, aun y cuando con la aprobación de la llamada Ley de Seguridad de la Guardia Nacional, aun y cuando vuelve problemática muchísimas de las implicaciones de la tarea que generan, por ejemplo, integrantes de la milicia, del ejército, de la marina, en tareas de seguridad pública. Ahorita desconozco un poco cómo está el contexto de Aguascalientes, por ejemplo, pero saben que en el caso de León, de Guanajuato, perdón, hay una participación muy activa de elementos de la Guardia Nacional realizando tareas de seguridad pública a la par en estas estrategias coordinadas
con cuerpos policíacos, tanto de niveles municipales como estatales, en estas regiones. En el caso de la frontera es muy evidente. Aquí en Ciudad Juárez ya tenemos varios meses con integrantes de la Guardia Nacional que vienen participando en tareas de seguridad, aun y cuando vino ahí un momento un poco de tensión frente al gobierno corralista, panista, con el gobierno federal, pero sigue estando presente de manera importante acá en la región fronteriza. Entonces, en ese sentido, estas implicaciones de las estrategias de seguritización y estas estrategias de militarizar las tareas de seguridad pública, este enfoque del estado de excepción creo que es muy pertinente para entender y comprender esta condición de intersticialidad que está ahí presente y que ha generado una serie de implicaciones a partir, sobre todo, del juego que se gesta en torno al miedo y al terror como mecanismo fundamental de este proyecto o de esta lógica de seguritización. Y en ese sentido, entonces, como lo veremos ahorita más adelante, el fenómeno de la desaparición forzada es un fenómeno claramente evidente y da cuenta de ello, ¿no? Como una desaparición, como la condición de desaparecer a una persona, en lo general se suele ligar en un discurso altamente ofertante, en esta perspectiva de la seguritización altamente rentable, al decir que la desaparición es generada y es gestada por integrantes del narcotráfico, del crimen organizado, en fin, cuando en la realidad estamos hablando de un tejido altamente vinculante entre estos grupos o entre estos actores con actores adscritos al Estado. En este caso, por ejemplo, actores adscritos a esta lógica de militarización de la seguridad pública. Eso en torno a este enfoque de la excepcionalidad que plantea Gamber. Y por otro lado, también yo mencionaba en el caso de Roberto Esposito, ¿no? En el caso de Roberto Esposito es muy interesante cómo él coloca este paradigma de la inmunidad, este paradigma de la inmunización, que retoma él efectivamente desde una lectura de la biología, cuando hace referencia efectivamente que para sobrevivir, toda comunidad está obligada a introyectar una moralidad negativa, dice Esposito, de su propio opuesto, aunque ese opuesto siga siendo un modo de ser privativo y contrastativo de la comunidad misma. Es decir, para que una comunidad siga reproduciéndose en un sentido que critica fuertemente Esposito, cerrado, en una idea de homogeneidad, en una idea articulada en ese sentido, dice Esposito, toda comunidad, todo grupo necesita incorporar cierto nivel, ¿sí?, de inmunización a partir de aquellos que representarían el lado opuesto, ¿sí?, el lado de confrontación a una idea, a una perspectiva, a un proyecto que esa comunidad viene definiendo. Y en ese sentido, por ejemplo, considero que esta perspectiva o este enfoque de Esposito en torno y en relación a cómo se ha venido implementando efectivamente un modelo de necropoderes, necropolítico en torno al contexto de la frontera, permitiría articularse en torno a ello. Es decir, la construcción ficcionalizada de este sujeto endriago, como le menciona Sayac Valencia, de este monstruo que viene a generar todas las problemáticas y que por lo tanto se enmarca, por ejemplo, a partir del juego mediático en la prensa, en el que efectivamente aparecen en primera plana los cuerpos de 5, 7, 8 jóvenes detenidos, esposados alrededor de la policía, con una mesa delante, con una gran cantidad de armamento. Este juego mediático de la imagen, pues es un juego que en esta lógica de Esposito, en esta lógica de la inmunización, es un juego donde efectivamente esta ficción en torno al enemigo, esta ficción en torno al sujeto endriago, pues es un elemento fundamental para reproducir esta perspectiva, esta condición que genera este tipo de enfoque de lo necropolítico, de la paralegalidad neoliberal, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que colocar el andamiaje en estos 3, 4 rutas con respecto a estos planteamientos de discusión teórica son en algunos de ellos importantes, interesantes para buscar comprender con una lectura de mayor perspectiva, de un horizonte de mayor lectura, lo que, repito, varios colegas hemos estado planteando en la revisión, en la lectura, en la comprensión de diversos fenómenos que se han venido gestando en torno a la frontera. Bueno,
Un tercer momento que mencionaba entonces al inicio, y entonces, ¿cómo comprender esto y cómo ligarlo frente a un contexto específico, frente a fenómenos específicos que hemos estado viviendo? Y mencionaba yo ahorita que tomé la decisión para el día de hoy hacer referencia efectivamente al fenómeno de la desaparición forzada. No, repito, no porque sea el único, o no porque efectivamente muestre. Aquí hay diversas expresiones, como mencionaba yo hace rato, los grandes trabajos de Julia Monares y otras colegas en torno al fenómeno del feminicidio, en fin. Pero en gran medida, bueno, lo quise traer porque efectivamente hay una serie de elementos que permiten dar cuenta, primero, este giro de la gestión y del régimen en torno a la vida hacia la muerte, y también cómo se ha venido colocando esta lógica de lo excepcional como un aspecto fundamental para comprender efectivamente las implicaciones de este fenómeno de desaparición, junto con esta racionalidad de la inmunitas que plantea Esposito frente a estos sujetos indispensables, a estos sujetos que se ficcionalizan como enemigos, pero que son altamente rentables para reproducir esta lógica y esta perspectiva. Y como tal, efectivamente, bueno, el caso de la desaparición forzada no es exclusivo de la frontera. Ustedes saben que es una problemática muy severa en el país, que nos remite incluso hasta el periodo de la llamada, la famosa Guerra Sucia, la década de los 70, por parte del Estado mexicano, 60-70, pero que efectivamente en los últimos 15 años ha tenido implicaciones muy serias, muy fuertes, no solamente frente a la nefasta política de militarización que se gestó a partir de la administración de Felipe Calderón, que ya conocemos y sabemos todo lo que ello generó e implicó, sino incluso posterior, aun y cuando en la administración del gobierno de Peña Nieto e incluso en la actual administración se ha querido colocar más como una lógica de coadyuvar toda esta práctica por parte de la incorporación de fuerzas militares en torno a tareas, por ejemplo, de seguridad pública y de otro tipo de estrategias y tácticas en torno a distintas regiones, ¿no? Hay toda una problemática al respecto. Algunos hablan, porque es muy complicado, no solamente desde el punto de vista del reconocimiento de quien está en condición desaparecida, incluso desde el punto de vista legal. Hay una serie de trabajos muy importantes que efectivamente muestran que a nivel del marco legal en torno al país, aun y cuando pues, existe una ley efectivamente en torno a la desaparición a nivel federal, sobre todo a nivel de los estados, hay una serie ahí de problemáticas desde el punto de vista jurídico normativo que no ha permitido efectivamente favorecer toda la búsqueda, el reconocimiento, efectivamente dar cuenta sobre todo a los familiares de estas víctimas, pues qué ha pasado con sus familiares, ¿no? Hay un gran número de fosas que se han encontrado en distintas zonas. Algunos datos hablan de 60,000, otros datos hablan de 70,000 desaparecidos en ese periodo. Es difícil un poco colocarlo, pero en gran medida, efectivamente, ha sido una expresión dura y contundente donde esta violencia extrema propia de estos necropoderes articulados en torno a este contexto actual del necrocapitalismo, de esta paralegalidad neoliberal, ha sido la evidencia de una violencia extrema en la cual efectivamente el objeto de intimidar, someter a los cuerpos a partir de ejecuciones, a partir de torturas, a partir de la desaparición forzada, se ha convertido ya en una estrategia recurrente. No en una excepción, sino ya en algo, en una continuidad, un poco como menciona Gamen, ¿no? Ya la excepcionalidad efectivamente ahora se ha convertido en la regla como tal. Entonces, en ese sentido, bueno, hay todo un debate en torno a la desaparición forzada. Por cuestiones de tiempo no me limitaré a este debate jurídico, procedimental, que es bien rico y que es bien interesante, pero un poco para plasmar y ejemplificar esto, me gustaría, si me lo permiten, presentarles un pequeño video que ahora que participamos en la Corte Interamericana para un caso que fue un caso emblemático, el caso Alvarado, contra el Estado mexicano, es el caso de 3 jóvenes que radicaban en una comunidad cercana a Ciudad Juárez, más o menos como a 1 hora de Ciudad Juárez, que es un pequeño ejido, el ejido de Buenaventura, y que en el periodo en que se desarrolló con mayor presencia el operativo conjunto Chihuahua, a cargo de fuerzas federales, sobre todo militares,
ejemplificó efectivamente una serie de prácticas en las cuales llegaban los militares y simplemente porque alguien comentaba o alguien decía que había alguien relacionado con el narcotráfico, el llamado crimen organizado, pues llegaban y a todas prácticas violatorias a cuestiones de derechos humanos, pues detenían, ingresaban a viviendas, torturaban, y este caso fue muy puntual y muy específico, que efectivamente en el 2018, finales del 2018, nosotros estuvimos en marzo del 2018 allá en Costa Rica, en la sede de la Corte, y a finales del 2018, noviembre del 2018, la Corte emitió ya su veredicto final, efectivamente dando cuenta que el Estado mexicano había violado una serie de derechos en torno a las víctimas y que ya no era posible efectivamente sostener toda una estrategia de militarización de la seguridad pública como el proyecto por parte del Estado mexicano, como la estrategia fundamental del Estado mexicano. Entonces, me voy a permitir compartirles este video. Perdón, no. A ver, una pequeña... yo creo que estamos todos igual, todavía seguimos aprendiéndole al Teams, entonces permítanme, a ver. Tocayo, ¿sí lo ven? Sí, adelante, tocayo. Ok. México vive en un contexto de altísima impunidad. En octubre del 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó a nuestro país y señaló que el 98% de los casos denunciados se encuentran en impunidad. México enfrenta una crisis en materia de desaparición de personas sin precedentes. Alrededor del 50% de estas desapariciones se concentran en los estados del norte del país. Es un dolor muy grande el que sentimos nosotros, que no hallamos un consuelo que se nos dé desde ese día, de ese día del 29. Que el día 29 de diciembre, alrededor de las 8 o 9 de la noche, llegan un grupo de personas vestidos de militares, con cascos, con uniformes verdes y beige, con botas militares, con rifles de militares, en dos vehículos no militares, en las que llegan y en un primer momento a la casa donde se encontraba José Ángel Alvarado y Misa Paola. Se los llevan y de inmediato se trasladan a una vivienda donde estaba viviendo Rocío Alvarado, y se los llevan a los tres. De repente llegan militares a la casa y tocan la puerta. Mi mamá les dijo que si les permitíamos, que si le permitían para abrir la puerta, le tiraron la puerta a mi mamá. Bajan alrededor de unos 8 o 10 militares, agarran a Litza Paola del cabello y la bajan de la troca a subirla. Mi esposo algo les dice y lo golpean con las armas largas que trae. Y entonces empezaron a bajar a Nitza, a estrujones, a jalones de la camioneta. José Ángel les dice que la suelten y empiezan todos a someter a José Ángel a golpes. Después de eso, pues empezamos a buscarlos, a hacer denuncias, a trasladarnos a diferentes instituciones de gobierno. Hay una relación simbiótica entre los criminales y el Estado a nivel local, estatal y federal, que realmente hace la búsqueda de justicia en México muy problemático. Incluso nombres de personas que aparecen en las investigaciones que les dijeron a las familias, los tienen los militares y están en el 35 Batallón.
El primero fue Jorge Leiva. ¿Quién es Jorge Leiva? Es un ministerio público, Aarón Díaz, otro ministerio público. Posteriormente, Horacio Flores. Después, el mayor Manuel Gutiérrez. Posteriormente, hubo dos funcionarios de la PGR, de la Procuraduría General de la República, en Nuevo Casagrandes, que les informó que había ido un comandante Mesa, que era un policía federal, a preguntar si ya habían puesto a disposición a las 3 personas desaparecidas. Todo el mundo sabía que los militares tenían a 3 personas desaparecidas y todo el mundo hablaba de 2 mujeres y un hombre. Sabemos que estamos luchando con algo muy fuerte, porque nadie ha querido enfrentar a los soldados. Los militares son los responsables de la desaparición de las 3 personas de la familia Alvarado. A raíz de denunciar empezamos a ser amenazados, hostigados. Cuando decíamos, fue el ejército, siempre nos decían, no, nosotros no, el ejército no es. Ni siquiera nos querían tomar las denuncias. Casi el 33% de denuncias o de peticiones presentadas ante la Comisión Interamericana tienen que ver solo con casos de México. Acercamiento del ejército que no era para defenderlos, sino para hostigarlos y amenazarlos. Y cada vez que el caso avanzaba en la Corte Interamericana, estas visitas también aumentaban. Hemos sufrido amenazas, he sufrido atentados de muerte yo, que he tenido que abandonar el estado de Chihuahua. Tuve que irme lejos de aquí, he estado pues, ausente de mi familia. Abandonemos el caso de los muchachos, si no, pues igual que a los muchachos, no se va a pasar lo mismo. Entonces nos tenemos que desplazar a Benito Juárez. Cuando se enfrentan frente a mí, abren la puerta y me avientan, caigo retirado. Entonces de ahí salgo lastimado de la clavícula y unas cicatrices que todavía sostengo aquí en la cara. De ahí empezó siempre el hostigamiento, siempre. Amenazas, hostigamiento, llamadas telefónicas diciendo te callas o te desaparecemos, el ejército a medianoche rodeando las casas. Ya no es lo mismo porque todos andamos corriendo, unos en una parte, otros en otra, pues de diferentes formas. Fuimos 37 miembros de la familia que abandonamos las casas, todos. Ya no hay así confiar en la autoridad o el crimen organizado, ya no hay así para dónde hacerte. La impunidad estructural, institucional es el problema principal que vemos en todos los casos de asilo político mexicano. Ya cambiamos de estado, ya cambiamos de ciudad, ya hemos andado de un lugar a otro y es lo mismo. Entonces vamos a pedir asilo político. Cuando llegamos a El Paso a pedir asilo político, al día siguiente dejaron libre a mi tía, a sus hijos y a mis abuelitos. Llegaron al país y fueron expulsados de su país precisamente por ejercer derechos humanos. Pues México lo definió como inseguridad, como peligro. Pues me da mucho miedo, la verdad me da miedo. Después de 8 años de que las familias han buscado justicia y han buscado a sus seres queridos de manera desesperada, es que logran que este caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La mera verdad, yo ya no sé ni de quién cuidarme. Si el gobierno no ha hecho nada, ya son 8 años y es lo mismo. Yo sí espero una sentencia. Yo espero que toda esta lucha, todo esto que hemos padecido no quede en un caso más. Esperamos que la Corte reitere que las Fuerzas Armadas bajo ninguna circunstancia pueden hacer labores de seguridad y tampoco pueden hacer labores de investigación. Puede haber muchas esperanzas de que los podamos volver a ver. De que nos digan dónde están, dónde los tienen. Que nos digan el paradero de vivos o muertos, pero que nos den una razón de cómo se encuentran ellos.
Bien, ¿sí me escuchan? Te escuchamos. Ok. Efectivamente, bueno, como pueden dar cuenta, el video que fue producido por la SEDEM, este Centro de Derechos Humanos de la Mujer en Chihuahua, pues caracteriza en general esto que he venido mencionando, una serie de implicaciones que, ojo, es importante enfatizar. No son solamente problemáticas, un poco hacia allá giró la participación de la Corte, no son solamente problemáticas jurídico-procedimentales. Cuando detienen a estos 3 jóvenes, a 2 mujeres y un hombre, los detienen, nunca los llevaron con Ministerio Público, los llevaron a una sede del Ejército, un cuartel del Ejército, y a partir de ahí nunca fueron notificados ni ministerios públicos, ni a nivel municipal, ni a nivel estatal, ni federal. Entonces, en ese sentido, bueno, una serie de violaciones a derechos humanos donde gira todo el argumento por parte de la Corte, pero más allá de ello, lo que yo quisiera enfatizar, el momento en que se haga a cabo esta desaparición no fue única y exclusivamente estos casos. Hay cientos de casos que están documentados por varias organizaciones de derechos humanos y varios colectivos acá en la frontera, y que todos ellos también entran en un momento en el cual, si ustedes recuerdan, teníamos una situación muy complicada en Ciudad Juárez en ese momento, 2010-2011, con altos niveles de homicidios, con una presencia importante del ejército en la ciudad, y que frente a ella había una presión muy fuerte por parte de los varios sectores empresariales, políticos, para que rápidamente se diera cuenta y que, por lo tanto, pues se mostraran resultados. Y entonces, este tipo de prácticas como detenciones arbitrarias, como incluso ejecuciones extrajudiciales, que también se presentaron de manera importante, sobre todo por organismos de seguridad pública municipales y estatales, pues forma parte de todo un panorama en el cual efectivamente este concepto de necropoderes, ligado también a la participación de grupos relacionados con el narcomenudeo, en fin, pues genera un entretejido que permite en gran medida, o lo que busca en gran medida, poder comprender a mayor profundidad este paisaje que he descrito. Quisiera cerrar, ya sé que por ahí me estoy pasando el tiempo, unos minutitos nada más, un poco para también plantear como una especie frente a un panorama que es un panorama fuerte, duro, que repito, no es exclusivo de Juárez, en gran parte del país vivimos esta situación. Aquí valdría la pena también un poco una lectura, o favorecer una lectura en tanto a dónde están las posibilidades, es decir, dónde están las opciones para efectivamente, si no es contrarrestar, colocar un poco, efectivamente, pues ciertos márgenes o ciertas prácticas que permitan no solamente denunciar, no solamente evidenciar la crisis de un proyecto, de un modelo económico que ha generado toda esta lógica de regímenes de muerte frente a los cuerpos, en gran medida los cuerpos juveniles. Y como tal, uno de los enfoques que para mí ha sido muy grandioso, muy padre, es el enfoque de lo que plantea este filósofo francés Rancière en torno a la idea de la parte de lo sin parte. Cuando Rancière menciona efectivamente que es fundamental reconocer todas aquellas partes que no entran en todos estos modelos hegemónicos, dominantes, que reproducen la idea de la vida a partir de esta perspectiva tardocapitalista, necropolítica, al igual que la muerte, sino reconocer otras trayectorias que están ahí en los márgenes, pero que vienen generando toda una dinámica donde testimoniar en colectivo se ha convertido en una estrategia fundamental de este tipo de estas estrategias, de estas tácticas, ¿sí? El testimoniar en colectivo que permitiría efectivamente plantear, más allá de una biopolítica, más allá de una necropolítica, yo diría una biodisidencia, es decir, que permitirían efectivamente gestar otras lógicas, otras perspectivas de vivir lo vivible, como diría Judith Butler, y que en gran medida pues viene todo un ejercicio importante de tejido que se genera en los márgenes, que están ahí buscando contrarrestar todo este monstruo, toda esta nube dura entretejida que pues está presente y que sigue dominando gran parte de los escenarios cotidianos en la vida acá en la frontera, ¿no? Testimoniar en colectivo, que yo efectivamente lo viví, lo experimenté, que es una parte fundamental, más allá de la experiencia académica, el estar ahí con los familiares, con las hijas de los 3 desaparecidos, que en ese momento tenían 3, 4, 7 años y que ahora pues ya tienen 18, 19 años, y que cuando tenían esa edad tuvieron que huir de este caso, llegar a la ciudad del Paso, y fueron, efectivamente, como entraron, como pidieron, se fue el término, resguardo político, se fue ahorita, como víctimas de violencia,
fueron separadas de sus familiares, fueron llevadas, por ejemplo, a la ciudad una ciudad en Arizona, a un centro de detención de migrantes, y estuvieron varios meses, ellas 3 solas, a esa edad, pequeñas, niñas, en esa zona separadas, sin contacto con los familiares, ¿no? Situaciones en ese sentido, efectivamente, que uno empieza a escuchar, empieza a ver y empieza a dar cuenta que efectivamente, ¿cómo podemos un poco empezar a buscar desquebrajar toda esta tejido tan denso, altamente favorable en la lógica del necropoder? Pues una de las estrategias que la viví, la experimenté, la comparto con todos ellos es efectivamente testimoniar en colectivo. Y testimoniar en colectivo como restituir anclaje, restituir el anclaje ético-político frente a un proyecto de vida vivible que trascienda, que permita dar cuenta de la posición de los CIPARTE, este régimen biopolítico y de necropoder altamente avasallador que vivimos en el contexto actual. Bien, hasta aquí lo dejo para seguir un poco con la discusión más adelante para no tomarme más tiempo. ¿Sale? Muchísimas gracias por esta interesantísima charla que nos has ofrecido y además pues los testimonios que aparecen en el video que la enriquecen y esta experiencia que también has tenido ya de colaborar con los colectivos y apoyarlos. Creo que hay por ahí algunas preguntas mientras nos animamos todos. Creo que Ligia, nuestra asistente del doctorado, de los posgrados, tiene preparada ya una pregunta que te quiere plantear. Gracias, doctor. Doctor Salvador, nada más preguntarle si ya vio el documental de las 3 muertes de Marisela Escobedo. Está en el top 10 de Netflix en México, lo cual me parece muy interesante, y pues preguntarle qué opinión le merece, sobre todo porque fue un caso allá de Ciudad Juárez y pues que gracias a Netflix de alguna u otra forma está un poco en boga en redes sociales y demás. Gracias. Bien. Híjole. A ver. El caso de Marisela Escobedo es un caso también emblemático, ¿sí? Y es un caso que permite dar cuenta de la crudeza de una realidad en la que no solamente, repito, es una problemática en la que entran ahí en discusión andamiajes normativos, legales, en fin, que efectivamente pues, fue todo un proceso muy duro para Marisela. Yo no tuve la oportunidad de conocerla, pero conozco a varias compañeras, personas que trabajaron, que estuvieron junto con ella, incluso algunas de ellas que no están aquí en Juárez, siguen todavía, algunas están en El Paso todavía porque ven amenazada su vida todavía en este momento. Lo que yo diría ahí es que, un poco, pues, ya hay una serie de testimonios y una serie de evidencias que dan cuenta del caso de Marisela de hace varios años que están en la red. Ahora es a Netflix, a quien le debemos, más allá de cómo está estructurado y cómo está generado el documental, por las colegas con las que he platicado, por ejemplo, la Red Mesa de Mujeres, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que son organizaciones muy fuertes y que han estado relacionadas con víctimas de feminicidio, las familias de las víctimas de feminicidio, pues, mencionan que efectivamente es un documental bien hecho, ¿sí? Sin embargo, bueno, un poco colocaría esa cuestión, ¿no? Es gracias a la plataforma de Netflix cuando efectivamente pues podemos, o se accede a esto, cuando efectivamente hay toda una evidencia y todo un debate fundamental, donde, ojo, muy importante lo que mencionó ahorita, de quienes no forman parte, pero que han estado ahí generando un testimonio colectivo fuertísimo de años, picando piedra, luchando para evidenciar, para hacer visible esta condición que están claramente, ¿sí?, desplazadas en los márgenes, pero que están batallando de manera importante. En ese sentido, un poco colocaría ambas condiciones, ¿no? No tengo nada en contra de Netflix, ¿no? Pero no deja de ser también una plataforma que favorece también a otro tipo de intereses, ¿no? Nada más. Tenemos la participación de 2 personas, Cristina Leonor y Viallo Grillo.
Primero Cristina y después Viallo, por favor, para expresar sus comentarios, preguntas. Perdón, creo que levantó la mano primero él. Si quiere, primero que empiece. Adelante, Viallo. Bueno, muchas gracias, doctor, por la ponencia interesante, cuanto compleja en su temática. Mi pregunta tal vez no sea tan distante de la de Ligia. Yo estaba reflexionando sobre una dimensión estética que me parece está un poco implícita en su discurso, porque una dimensión estética tal vez también paradójica, porque por un lado me parece que se puede decir que hay un poder que desaparece y por otro lado hay un poder que espectaculariza, ¿no? Los cuerpos, como usted decía, esa exposición, las de la policía, etcétera, ¿no? Y yo me preguntaba desde un punto de vista artístico, o más bien literario, ¿qué opina usted de esta moda que se ha dado de la literatura, ¿no? De esa que se ha definido como narcoliteratura? Y me preguntaba si en el sentido que usted presentaba de la inmunidad de Expósito se puede considerar parte de este proceso de inmunización. Gracias. Propongo que escuchemos también la pregunta de Cristina antes de pasar la voz otra vez a Salvador Salazar. Adelante. Ok, bueno, pues es un tema que definitivamente anuda la garganta, y ver los materiales que se han generado. En otro momento ya tuve la oportunidad de ver otro documental, también en este sentido, realizado con familiares, y la verdad es que es muy fuerte. Es un México que duele mucho, que duele mucho. Pero bueno, mi pregunta sería, bueno, en este mismo sentido que usted ha explicado, en el que la muerte toma esta como expresión de necropoder, ¿qué implicación o qué significado, no solamente social, sino también ontológico, tiene que un cuerpo desaparezca? Porque, o sea, sí hay esta parte donde el cuerpo aparece violentado, pero también hay muchísimos casos de donde el cuerpo no aparece. Y esto tiene un sentido muy fuerte, porque a la familia no se le permite ritualizar la muerte, no se le permite ni continuar con la vida. Entonces es como, justo es un intersticio, ¿no?, entre la vida y la muerte, en el que se mantiene la familia, porque no hay una concreción ritual de la desaparición, de la muerte, no hay una forma de despedir, no, y entonces ellos se mantienen justamente ahí. Y no tengo duda de que el testimonio y el apoyo entre familias se convierte en una forma de expresión de este significado, ¿no? Pero ¿qué significado tiene? Y creo que es muy importante intentar develar qué significado tiene, incluso para quien, o sea, no solo para la familia, sino también para quien está haciendo esa desaparición, porque tiene un significado, ¿no? Adelante, tocayo. Bien. No, sí, completamente de acuerdo. Por ejemplo, en el caso Viallo, ¿verdad? ¿Viallo? Sí, es su nombre, ¿verdad? Viallo. En el caso de Viallo, fíjate que esa pregunta es muy importante, efectivamente. Cuando aludir a este juego de lo estético, que en el sentido de lo estético, realmente yo me he metido mucho con los planteamientos de Rancière, cuando Rancière es un fuerte crítico del enfoque kantiano, ¿no? Y Rancière dice, bueno, lo estético hace referencia a régimen que coloca la sensibilidad como aspecto clave y hay una dimensión política fundamental. Y en ese sentido, entonces, a ver, no perdamos de vista que el mercado es caramba. El mercado es muy hábil y muy ágil para apoderarse del dolor y del sufrimiento y volverlo altamente rentable.
para apoderarse efectivamente de la espectacularización del cuerpo, y volverla altamente rentable, ¿no? Y por ejemplo, a ver, no perdamos de vista todas estas series muy tipo Netflix, ¿no? El Señor de los Cielos y, ¿cómo se llama la otra? La Reina del Sur, me parece, algo así se llama, ¿no? Y ese tipo de series donde está completamente descontextualizada la realidad y en la cual efectivamente pues se asocia con este juego estético por parte del mercado, en la cual espectacularizar la violencia, el cuerpo, la figura del sicario, por ejemplo, pues se vuelve muy rentable para sus intereses, ¿no? Y ahí creo que hay una línea de discusión que ya se ha venido planteando. Hay varios colegas que han venido discutiendo, por ejemplo, en ese sentido, y que pues valdría la pena seguirla colocando como tal, ¿no? Porque efectivamente esta tensión entre el poder que desaparece, el poder que aniquila, frente al poder que busca espectacularizar la aniquilación, es muy fuerte, muy, muy fuerte. A ver, uno de los casos duros que se presentó aquí ¿cómo se llama? Que tiene que ver incluso con acá en la frontera, que ha sido muy recurrente. Bueno, no es ninguna casualidad esta estrategia, por ejemplo, de colocar cuerpos cercenados, literalmente, encobijados, cercenados en la vía pública. O sea, quienes le quitan la vida a estos cuerpos, efectivamente tienen una intención al colocarlos ahí. Y la intención de colocarlos ahí está entretejida con toda una estrategia de colocar al terror, al miedo, como un parámetro fundamental para reproducir ciertas lógicas de poder en un entorno específico y que, pues, como tal, está ahí planteado en ese sentido, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, incluso en el caso de Cristina, ritualizar la muerte y además ritualizar el dolor, que creo que eso es muy importante, efectivamente. El tener efectivamente el momento de ya saber reconocido, aun y cuando sea pues, con algunas partes del cuerpo, a la víctima, al familiar, o el familiar, por el que se tenían incluso meses o incluso hasta años sin saber de él. Pero efectivamente, ¿qué sucede con quienes siguen todavía en la búsqueda? Donde hay toda una condición incluso de desgaste emocional, de desgaste incluso ligado no solamente hasta lo económico, y ya ni se diga ahorita con lo que viene discutiéndose y generándose, por ejemplo, con toda esta cuestión de los fideicomisos y el acceso a ciertos recursos para favorecer, pues efectivamente, el trabajo de ciertos colectivos. Ahí hay todo un debate también importante, pero está ahí presente en muchas de estas víctimas. Y voy a colocarlo a partir de un ejemplo que es muy duro y que es muy cruel. Hace rato en mi exposición mencionaba el caso del Arroyo El Navajo. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado del Arroyo El Navajo. Ciudad Juárez, quien ha tenido la oportunidad de venir acá, o lo habrán visto, es una zona muy desértica, muy, muy desértica. Pero es una zona muy plana, ¿sí? Entonces, hay grandes extensiones de desierto, por varias zonas, y hay una parte por donde corre el río Bravo. Ustedes saben que baja por aquí y corre hacia la parte oriente, que se llama el Valle de Juárez. Como corre por ahí parte del río, es una zona muy pequeña, así como si fuera una especie, puede decir un poco así como una tripa, ¿sí? Que pues es una zona importante de cultivo, sobre todo en muchos años ahí se cultivaba algodón, y que pues hay varias poblaciones pequeñas hacia esa zona del Valle de Juárez. Cerca de esa zona del Valle de Juárez hay una parte donde ya no se cultiva, hay una zona que se llama el Arroyo del Navajo, donde hace algunos años, en el 2012, 11, 12, 2013, encontrar pues, gente que salía a llevar sus animales un poco al pastoreo, en fin, restos humanos. Empezó a haber una búsqueda importante porque era un momento donde también había un número importante de desaparición de mujeres jóvenes, sobre todo en la zona centro de la ciudad, con todo el operativo conjunto Chihuahua y todo esto, la presencia de militares, cerca de 7,000 militares en la ciudad haciendo tareas de seguridad, y había un número importante de mujeres jóvenes que habían sido desaparecidas. Empezó a haber un movimiento importante apoyada por estos colectivos, apoyada por estas organizaciones de varias de las familiares,
Y al encontrar estos restos en esa zona, empezó a haber toda una búsqueda, lo que se le llama el rastreo, que es un ejercicio muy duro, el rastreo, que es literalmente ir caminando por el monte, buscando las evidencias que estén ahí de cuerpos. Entonces van las familiares junto con pues, antropólogos forenses, algunos integrantes ministeriales, y van en el rastreo. Ese caso del Arroyo Navajo es durísimo. ¿Por qué? Porque encontraron varios rastros de jóvenes que resultó que eran jóvenes que fueron cooptadas por un grupo muy fuerte aquí que controla el narcomenudeo en gran parte de la ciudad, que se llaman los aztecas, vinculado a ese llamado cártel de Juárez, y que las estaban prostituyendo en la zona centro, en un hotel que se llama el Hotel Verde. Si lo buscan en internet, pónganle Hotel Verde en la zona centro y van a ver ahí en Google Maps el Hotel Verde. Varias de estas jóvenes duraron ahí por meses siendo prostituidas, pero de lo más duro es quienes asistían a ese lugar a prostituir a las mujeres, para prostituirse junto con las mujeres, muchos eran integrantes de agrupaciones de la Policía Federal y del Ejército. La evidencia muy contundente, testimonios tanto de quienes fueron detenidos como de familiares o de algunas de las víctimas que lograron sobrevivir. Pero también muy duro fue que varias de las jóvenes que fueron asesinadas y tiradas sus restos en la parte del arroyo, ¿sí?, transitaban por una carretera por cerca de varios kilómetros donde había al menos 3 retenes de militares. 3 retenes de militares. El testimonio de uno de los detenidos era bien duro. Pagaban con estas jóvenes a los militares para que les permitiera seguir con el control del narcomenudeo en esa zona. Muchas de estas familiares siguen, muchas de estas familiares de estas jóvenes siguen todavía desesperadas, siguen generando. Ya en los últimos 2 años no había visto rastreo porque ha sido muy duro el gobierno estatal con estas organizaciones muy duras. La presencia también de la Guardia Nacional ha sido muy dura. Esto ya no les ha permitido seguir con este trabajo. Lo han detenido un poco porque también el desgaste es muy fuerte. El desgaste es muy fuerte, sobre todo cuando te das cuenta que efectivamente la colusión entre agentes del Estado con estos grupos es a tal grado que es completamente abrumante, ¿no? Es abrumadora. Entonces, en ese sentido, efectivamente, hay una condición ahí de desgaste fuertísimo en el sentido de esta condición incluso que mencionas, muy ontológica, ¿sí?, donde la idea del ser, la idea de la vida, de vivir la vida en relación con el otro, es decir, con mi familiar, pues entra en una fuerte crisis, en una fuerte negación. Muchas de estas familiares, mamás de las jóvenes, hermanas de las jóvenes, mis respetos, tienen un coraje fuerte, están ahí, pero más de alguna ocasión incluso pues has escuchado decir que pues, ya la vida no tiene mucho sentido si no está ella, ¿no? Quien murió. Entonces es una situación muy delicada en ese sentido, es una situación efectivamente que exige una reflexión mucho más amplia y que bueno, este caso también del Arroyo del Navajo da cuenta muy fuerte de esto que expuse a lo largo de la sesión del día de hoy, ¿no? Muchas gracias, tocayo. Yo te quiero preguntar sobre la tarea del investigador en este tipo de objetos de estudio, de trabajo como el que tú has realizado, porque, bueno, si bien claro que los familiares y las víctimas son los que están sufriendo de manera muy directa la problemática, el investigador cuando se enfoca a estos temas, pues también es tocado por el objeto, ¿no? Y entonces en los términos de las emociones, del estrés seguramente, de la ansiedad, incluso de la seguridad personal, al acercarse a estos colectivos y ser visible para las autoridades y los grupos que están cometiendo estas irregularidades, estas situaciones, delitos, pues ¿qué pasa con la tarea del investigador? ¿Tú cómo la has vivido? ¿Qué consejos puedes dar para quien se enfrente a objetos de estudio problemáticos como estos que tú estás abordando? Sí, no, es una pregunta que nos remite un poco a lo que por ahí planteaba Cristina, ¿no? Una pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Qué significa ser investigador en este escenario, ¿no?
más allá del ámbito académico específico, donde al final de cuentas uno está y uno labora y uno forma parte, que de repente se vuelve muy agobiante en cierta tecnocracia que está ahí presente y que termina también por volverse en varios momentos incluso desesperante, pero bueno. Pero a ver, cuando yo llegué aquí a Ciudad Juárez, yo conocía poco de la frontera, y cuando llegué a Ciudad Juárez, algo que para mí fue muy, muy importante, que me atrapó muy fuerte, es que llegué a un ambiente académico que ya tenía toda una vida, toda una tradición muy fuerte de vínculo con colectivos, con activistas, con diversos grupos de la sociedad que efectivamente han estado dando diversas batallas en diversas trincheras. Y que en ese sentido efectivamente llegar y empezar a uno preguntarse a sí mismo como investigador, al momento de entrar en una relación de diálogo con ese otro que ya viene trabajando en esa experiencia, para mí fue muy importante, muy, muy importante. Por otro lado, a ver, yo sí creo, visión personal, pero que la comparto con varios colegas. Yo sí creo que el ser académico exige también un posicionamiento político fundamental. Y el posicionamiento político en gran medida yo creo que sí está en una responsabilidad de colocarse frente a aquellos que efectivamente están en una condición de los márgenes, bueno, o desde los márgenes, junto con ellos, ¿sí? Hay todo un debate, por ejemplo, en este enfoque muy gramsciano del intelectual orgánico y estas cuestiones. Yo sé que lo compartimos, bueno, conozco bien a Chava, conozco bien a varios colegas en Aguascalientes, y efectivamente compartimos que una tarea fundamental por parte del investigador, no solamente efectivamente, a ver, sí es importante dar espesor y robustez a nuestras lecturas, a nuestros enfoques y nuestras perspectivas, porque están en juego muchas cosas, es decir, no significa que uno adquiera un rol de víctima junto con ellos para sentir en esta relación solidaria, no, hay que darle espesor y por lo tanto hay momentos en los cuales hay que retirarse un poco y jugar en ese sentido y favorecer y regresar nuevamente y plantear y rediscutir y estar en todo este proceso de manera constante, ¿no? En un ir y venir. Pero también está en juego el posicionarse junto a ellos porque realmente la realidad es abrumadora, es durísima, es durísima. Y en ese sentido también hay toda una discusión dentro de la academia, ¿no? Hay colegas que no, hay colegas que asumen que, bueno, que lo importante es efectivamente, pues favorecer una posición de una academia hegemónica, muy vinculada a sectores de toma de decisiones allá arriba y que en ese sentido, pues ahí están las posibilidades de generar ciertas pues, condiciones frente a otros sectores más precarizados y demás. Yo sí creo que no hay que entrarle y estar más en los márgenes, que ahí se están gestando muchas cosas, muchas cosas. Pero bueno, es una posición desde muy, muy personal en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Tocayo Emerson tiene también una participación. Adelante. Sí, gracias, doctor. Bueno, creo que el tema de la desaparición forzada es un tema que ejemplifica casi a la perfección lo que puede abordar la necropolítica, ¿no? Porque, pues, bueno, yo lo estoy abordando en mi tesis de la maestría, en los colectivos de los familiares, aquí en Aguascalientes. Te das cuenta de la intervención que tiene el Estado, no solamente porque es muy ambiguo hasta en sus definiciones el Estado, ¿no? Te dice que para que sea desaparición forzada tiene que ser perpetrada, por el Estado, ¿no? Pero ya hay varios autores que mencionan es que no solamente puede ser desaparición forzada con el Estado teniendo una participación activa, ¿no? Sino que se convierte en desaparición forzada cuando el Estado ni siquiera quiere intervenir, cuando representa más bien un obstáculo para los familiares, cuando las investigaciones no son lo que deberían ser, ¿no? Además, la búsqueda no solamente es la búsqueda de la persona, la búsqueda para encontrarlo, sea vivo o muerto, sino que ya va más allá, ¿no?
al encontrarlo, ya ahora no se lucha por encontrarlo, ahora se lucha por encontrar justicia, ¿no? Por hacer justicia, ¿no? Y bueno, creo que eso me parece algo a puntualizar, y no sé si podría profundizar poquito, no sé si hay tiempo, sobre lo último que hablaba de la parte de los impartes, si me puede repetir el autor, por favor, y sobre lo de testimoniar en colectivo, porque bueno, me ayuda mucho para mí. Sí, mira, es Rancière, Jacques Rancière. ¿Sí? Seguramente, bueno, varios de los colegas allá lo han trabajado además. Si no, bueno, Chava de León seguramente lo conoce y por ahí te podrá referir a él. Una serie de literatura muy rica, muy importante, ¿no? El desacuerdo, La noche de los proletarios, bueno, una serie de literatura muy, muy, muy padre. Incluso tiene un texto que es una crítica muy dura al ser docente, ¿no? No recuerdo el nombre de este libro, si por ahí alguien me apoya, que es genial, ¿no? Que es una reflexión durísima hacia nuestra práctica como docencia más. Bueno, a ver, en torno a la pregunta sobre testimoniar en colectivo y sobre esta parte o la parte de los imparte, que es este planteamiento que coloca Rancière. Para mí es importante por lo siguiente, a ver, cuando estaba yo trabajando esto, pues, obviamente de repente entra uno en contacto con colegas que trabajan más en el ámbito de la política, la teoría política en el sentido un poco más tradicional, si se me permite el término, más ortodoxo. Hay un colega por allá que tengo muy buena relación, pero tenemos enfoques muy distintos, yo creo que por eso me la llevo bien con él, ¿va? Y entonces él remitía, por ejemplo, este enfoque de él, cuando hablaba de justicia, muy en el sentido de esta idea del liberalismo de este filósofo norteamericano que plantea el defensor del liberalismo, así, bajo la idea de, efectivamente, en una condición de igualdad, hace una crítica muy fuerte, hace un planteamiento muy fuerte y defensor de la idea de la neutralidad. ¿Sí? John Rawls. Al Estado. ¿Perdón? John Rawls. Ese mero, John Rawls, ¿sí? Y entonces, pues planteaba este colega, dice, sí, y frente a la idea de la neutralidad del Estado y demás, pues lo que está en juego es efectivamente generar mecanismos institucionales que permitan considerar por iguales a los integrantes de una comunidad, y en ese sentido plantear efectivamente toda una dimensión en torno a lo justo. Y entonces yo le hacía la pregunta, a ver, ¿efectivamente estamos hablando de un Estado en una condición de neutralidad? O sea, más allá de la discusión que plantea este enfoque del liberalismo, estamos hablando de efectivamente, Estado en una posición de neutralidad. Hay varias colegas teóricas feministas que son durísimas y dirán, no, para nada, señor. El Estado es otro actor que reproduce mucho de la lógica hegemónica, patriarcal, en fin, ¿no? Y entonces ahí, pues entramos en un debate frente a esta idea de la justicia que, bueno, habría que colocarlo, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, enfatizar esta idea de testimoniar en colectivo, efectivamente hace referencia mucho también, por ejemplo, a Esposito. Esposito tiene un libro muy bueno que se llama Comunitas e Immunitas. Y Esposito lo que dice es que, a ver, discutamos nuevamente la idea de comunidad. Comunidad no como un ente único, homogéneo, bajo el principio de lo soberano, muy propio del modelo, de lo nacional. No, no, no. Comunidad como multiplicidad, comunidad como entretejido, que incluso que es dinámico, que está ahí en disputa. Y en ese sentido, entonces, la irrupción de los imparte es fundamental, porque la irrupción de los imparte permite dinamizar y estar efectivamente generando un sentido de comunidad que va más allá de esta idea de la comunidad muy propia, pues, repito, de este enfoque muy del liberalismo, en ese sentido muy ortodoxo, ¿no? Yo ahí colocaría esta relación de testimoniar en colectivo. Y por último, con lo primero que comentabas, completamente cierto, ¿no? Algo que mencionó la Corte, y que esto fue muy fuerte, y comentaban los colegas abogados de estas organizaciones de derechos humanos, amigos míos, decían, a ver, efectivamente el Estado mexicano ha firmado un sinnúmero de compromisos frente a organismos internacionales de defensas de derechos, en fin, un sinnúmero, ¿no? Sin embargo, uno de los graves problemas que tenemos es, y así muy ejemplificado con eso que mencionas, cuando llega la policía, los militares
y detienen a estas 3 personas, a estos 3 jóvenes, y se los llevan, el argumento del Estado era el siguiente: eran sujetos vestidos como militares, no eran militares. Y todo el argumento del Estado, de la defensa de su posición, cuando estuvimos ahí con la Corte, es que no eran militares. Otra cosa eran sujetos que se han de haber robado vestimenta militar, quién sabe dónde, y por lo tanto se vistieron militares para echarnos la culpa, ¿verdad? Y entonces de ahí se agarraba el Estado para decir, no es desaparición forzada, disculpen, no estén dando lata, ¿verdad? Obviamente la Corte dijo, no, espérame, no. Y te voy a leer un fragmento nada más de la resolución de la Corte, dice: de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, una de las características de la desaparición forzada, a diferencia de la ejecución extrajudicial, es que conlleva la negativa del Estado de reconocer que la víctima está bajo su control y de proporcionar información al respecto. O sea, aun y cuando ellos quieran decir, no eran militares, sino que era alguien vestido como militar, que fue y se robó una patrulla militar y que llevaba armamento militar, pero que no eran militares, ok, tú estás obligadamente como Estado responsable a decir qué pasó con esas personas, y se acabó. Por eso es desaparición forzada. Fue tan caricaturesco, Emerson, tan caricaturesco la participación del Estado, con todo respeto, que el perito que llevaban con ellos, argumentos como el siguiente: no, es que han de haber sido bandas del crimen organizado que en la ciudad del Paso adquirieron vestimenta, armas de militares mexicanos, granadas de militares mexicanos, y pues las cruzaron, se vistieron y fueron por la gente, ¿va? Obviamente cuando dijo eso, pues los integrantes de la Corte pues nomás no se carcajearon porque estaban ahí, pero ¿cómo estás diciendo eso? ¿No? Entonces, te entiendo perfectamente en esta primera parte que comentas, y bueno, en relación a tu pregunta, pues plantearía esto que mencionaba en torno a Esposito y la idea de discutir el concepto de comunidad y por lo tanto ligarlo a esto de testimoniar en colectivo. Bien, vamos a dar paso a una última participación, que es de Maxel Avendaño. Por favor, adelante. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buen día. Pregunta es, sobre el problema del feminicidio. Vemos que va aumentando cada vez más en todo el país. Creo que la tarea pues nos corresponde a todos, gobierno, sociedad, pero mi investigación más, yo quiero, estoy tratando de ingresar al doctorado con una investigación sobre la tarea de los medios de comunicación sobre este problema para disminuirlo. No solamente los medios tienen la tarea de informar, yo pienso que también haciendo campañas de protección, de, no sé, sensibilizar a los medios, a la sociedad. ¿Usted ha visto algún tipo de investigación en donde los medios de comunicación ayuden para disminuir ese problema y concientizar al gobierno y a la población de cuidarse, de, no sé, algo para disminuir este gran problema? Bueno, mira, si bien conozco el fenómeno del feminicidio, lo he tocado incluso con esto del mercado sexual ahí, tengo un capítulo que estoy desarrollando, que estoy teniendo sobre esa, ahorita la palabra, hombre, trata con fines de explotación sexual, perdón, disculpen, y que se liga, pues, con varios casos de feminicidio aquí en la frontera, entre otros que mencionaba ahorita. Bueno, a ver, yo creo que ahí, bueno, sobre todo en el área de comunicación ahí en Aguascalientes, pues tienes profesores muy destacados que han trabajado en gran medida todo este debate en torno a la no neutralidad por parte de la posición de los medios. Y los medios no son neutrales, ¿verdad? Los medios también se mueven y se desplazan en función de intereses, ¿sí? Y un caso muy particular, pero que medios, digo, aquí Chava León es experto en el tema y conoció cuando vino por acá. El medio más comercial, más distribuido acá se llama El Diario de Juárez, ¿sí? Que es de una persona que vive en El Paso, muy vinculado a un grupo empresarial del Paso, pues con intereses económicos aquí y en El Paso. La ciudad del Paso, ustedes saben, está pegada a Juárez. Cuando viene todo, es un medio importante que se distribuye, pues, de manera física, pero ustedes saben ya, pues, el desarrollo de las tecnologías y demás, comienza este medio a, pues, cambiarse ya hacia las redes, hacia la cuestión más virtual.
pero tiene otro recurso que ha sido bien rentable para él, que se llama el PM. El PM es un poco este término, no lo quiero decir así porque me va a regañar Chava y mis colegas comunicólogos, un poco en este sentido de lo amarillista. Es una publicación que tiene que ver en gran medida con oferta de servicios, ¿sí? Ahí dan en cuenta la sección amarilla y encuentras de todo. Y tú cuando abres la mitad del periódico, siempre lo que viene es el cuerpo de una mujer joven desnuda, en toda la ¿cómo se llama? En toda la página. Seguido como de 5 o 7 páginas de anuncios de oferta de servicios sexuales por mujeres jóvenes en su mayoría. Varias colegas han dicho, a ver, estamos discutiendo, estamos planteando todo el marco que favorece desde una lógica de efectivamente extraer la vida de estos cuerpos femeninos del femicidio y mucho ligado al mercado sexual, y por otro lado tenemos pues estos medios y estos mecanismos que están ahí, que se colocan y que pues siguen reproduciendo toda esta perspectiva muy mercantilizada en torno al cuerpo femenino, que hay todo un debate en torno a ello, y entonces que estamos colocándonos ahí. Lo que pasa es que para este medio es un medio altamente rentable porque tiene un consumo muy fuerte, sobre todo en sectores de la población bajos, porque es muy barato. ¿Sí? Entonces, los medios no son neutrales al respecto. Hay varios colegas que sí han trabajado desde el punto de vista médico en la cuestión del feminicidio. Yo simplemente te diría que a lo mejor ahí valdría la pena que si le enviaras un correo a Julia Monarres, es genial ella, es, te digo, doctora del COLEF, y ella tiene toda una red muy fuerte de académicas que vienen trabajando el tema de manera importante acá en la frontera y que seguramente habrán incorporado la dimensión de los medios o la dimensión mediática como uno de los claves y relevantes para analizar y abordar el fenómeno. Muchas gracias. Dele. Pues muchas gracias, tocayo. Con esto estamos ya cerrando esta participación que corresponde al segundo día de actividades de las jornadas académicas del posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades que organizamos de manera conjunta la maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas, coordinada por el doctor Alfredo López Ferreira, y el doctorado en Estudios Socioculturales, que me toca coordinar a mí, un servidor. Entonces, pues muchísimas gracias, tocayo, el doctor Salvador Salazar Gutiérrez, por esta emocionante, bueno, no es emocionante la palabra correcta, por esta estrujante charla que nos coloca frente a nuestra realidad, que muchas veces no es muy visible ni tampoco muy agradable ver, pero que ahí está y que tenemos que hacernos cargo también como investigadores. Muchísimas gracias. Sí, adelante. Si me permite nada más, efectivamente, bueno, fue una exposición que a veces el tiempo es complicado. Justo antes de iniciar la plática, comentábamos Chava y yo que como docentes, no sé si buenos o malos, pues a veces esto de hablar y hablar parece que no tenemos fin, ¿verdad? Y hablamos y hablamos y hablamos y decimos términos y conceptos y palabras, ideas, y muchas veces uno las da de que ya están ahí, se entendieron o se comprendieron o se trabajan, en fin, ¿no? Y a veces no es tan así. Yo ahí lo que diría es, lo que propondría en la página de academia.edu, que todos creo que la conocen y demás, tengo un texto de esto que expuse hoy, que trabajé en estos días, entonces lo voy a subir ahí para el que quiera revisarlo y demás, pues ahí hacerle una revisión, incluso de referencia a algunos de los autores que comenté, de las colegas que vienen trabajando esto, y que nada más también una cosa, la compañera que habló que está trabajando el tema de las desapariciones o con colectivos de víctimas, no sé si fue compañero o compañero, recomendaría que le echara una vista al grupo de la GIASF, G-I-A-S-F. Es un grupo de antropólogas forenses que para mí son geniales, ¿eh? O sea, realmente es mis respetos a estas morras del CIESAS México. Ellas están, una se llama Mayek, otra se llama Carolina, en fin, son como unas 5 o 6 colegas, mujeres ellas que están trabajando fuertísimo con colectivos de familiares de personas desaparecidas, sobre todo en la parte centro-occidente, y también varios casos en Colombia y en Argentina. Entonces, por si le interesa, son muy buenas y tienen una página y tienen trabajos muy buenos al respecto.
Pues muchísimas gracias por esa generosidad, tocayo. Y bueno, pues paso la palabra ahora también al doctor Alfredo López, si nos quiere ofrecer algún mensaje. Sí, buenos días a todos. Pues llegamos a la clausura de lo que fueron estas jornadas académicas de posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades. El ánimo de estas jornadas con el doctor Salvador y de tiempo atrás, pues coincidimos establecer una pausa académica a lo que viene siendo el desarrollo de cada uno de nuestros posgrados en sus actividades académicas. Pausa en cuanto a la cotidianidad y que esto pues establece otra ventana, otro ámbito de que todos nosotros, colegas y nuestros estudiantes y asistentes en general, pues nos enriquezamos nuestro quehacer cotidiano, académico. Por otro lado, pues también estas coincidencias de tiempo a la fecha que tenemos tanto la maestría como el doctorado. Allí la vinculación siempre estrecha entre todos los integrantes del núcleo académico, mismo de los responsables que en su momento nos ha tocado estar al frente, ¿sí? Y en esta ocasión, pues extraordinaria, pues ya sabemos por qué situación. Convenimos establecer a partir de ambos posgrados y de las 3 líneas de generación de conocimiento de cada uno de los posgrados, que también allí tenemos nuestras coincidencias, hacer la invitación a 3 investigadores muy jóvenes todos ellos, sí, pero ya con una reconocida trayectoria y prestigio en sus áreas de estudio, el día de ayer y de hoy. Y pues nos congregamos como comunidad de investigadores, de profesores, de alumnos, de invitados que estuvieron interesados el día de ayer y hoy, insisto, y ambos posgrados pues nos sentimos halagados por ser los organizadores de este evento. Corríjame, doctor Salvador, entiendo que este es el sexto que realizamos con estas características que se realiza, y pues el objetivo es la integración y la reunión de manera pues continua, ¿sí? Aunque en esta ocasión fue anual. Ya hace rato también mencionaba cómo estaba programado en el primer semestre. La organización la hace plenamente el doctorado, sí, con el apoyo secundario de la maestría, y en este segundo semestre la maestría con el apoyo y respaldo también del doctorado. Pues ahorita conjuntamos el apoyo y pues se hizo anual. Finalmente, pues reunidos, pues el enfoque fue establecer un acercamiento a los temas y a los problemas sociales y culturales que identifican a ambos posgrados. Pues de mi parte, muchas gracias y agradecer, yo creo que en principio a todos nuestros alumnos, egresados, a los compañeros académicos, investigadores que nos siguieron desde el día de ayer, que de manera muy nutrida, muy atenta, la participación de nuestros estudiantes es el ánimo, establecer el diálogo de todos ellos a partir de lo que vienen siendo sus temas y problemas de estudio. Pues de mi parte, doctor Salvador, agradecerle también a usted de manera muy, muy puntual la identificación, las buenas coincidencias que tenemos como compañeros, como colegas y como coordinadores de posgrados. Y pues agradecer también el respaldo institucional del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, a la maestra María Zapopan Tejeda Cabrera, y a la institución en su conjunto, a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pues de mi parte, muchas gracias, buen día y un abrazo a distancia para todos ustedes. Pues muchísimas gracias, doctor Alfredo. Pues de mi parte también agradecer a nuestros conferencistas, a los profesores, estudiantes, invitados que nos acompañan también, pues para quienes hacemos
estas actividades que son realizadas con recursos públicos y por lo tanto es necesario que las aprovechemos de la mejor manera porque es también nuestra responsabilidad darle un buen uso a estos recursos que tenemos a nuestra disposición. Muchísimas gracias, Tocayo, por esta profunda y necesaria charla que nos has compartido. Y pues, sin más que decir, muchísimas gracias a todos. Sí, adelante. Quisiera agregar algo, doctor Salvador. Yo creo que tenemos que hacer mención, lo hacemos, ¿verdad? Y lo reconocemos como a los alumnos, egresados, como colegas, nosotros mismos, el apoyo que nos da Ligia, ¿verdad? Claro. El apoyo administrativo de ambos posgrados y pues el apoyo logístico, que sin duda alguna no se ve, pero sí se nota. Muchas gracias, Ligia. Sí, muchísimas gracias, Ligia, por supuesto. Y Tocayo, pues te estaremos haciendo llegar tu reconocimiento por esta charla de manera digital. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Esperemos que pronto la contingencia nos deje respirar un poco y en serio les mando también Mónica nota por aquí, quienes la conocen, pues también egresada de allá, les manda un fuerte abrazo también a todos. Le toca ahorita dar una asesoría, también trabaja aquí como profesora en la universidad. Y bueno, efectivamente, un muy fuerte abrazo a todos. Tenemos un cariño enorme. Veo que está ahí la doctora Evangelina. Espero que no vaya a decir, te me regresas a sociología porque dijiste barbaridades que tienes que pulir. Entonces, bueno, Rebeca también te veo por ahí. Un fuerte abrazo, Rebeca. Sale y a cuidarse y seguimos en contacto, ¿no? Al cabo, hay mucho de dónde jalar. Entonces, ánimo. Un fuerte abrazo a todos. ¿Sale? Que tengan muy buen día todos. Muchas gracias por su participación. Gracias. Buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.